Para dar inicio a este módulo, comenzaremos hablando de un nuevo tipo de análisis que es específicamente el análisis modal. Es decir, que además de haber visto en todas las, clases pasadas el enfoque dentro del análisis lineal estático, ahora vamos a empezar a tratar otro tipo de fenómenos. Y de hecho el análisis modal es la base para análisis más avanzados, como por ejemplo un análisis de pandeo o inclusive análisis de frecuencia, que veremos más adelante. Entonces vamos a establecer en primer lugar en esta clase las bases de lo que es el análisis modal. Veremos cómo esto inclusive está programado en software conocidos por nosotros, como puede ser SAP 2000 o Robo de Estructura de Análisis. Y vamos a resolver un pequeño ejemplo de forma manual que nos va a ayudar a entender cómo esto funciona, tanto manualmente a través de ecuaciones en pantalla, como inclusive utilizando Python para que quede como referencia. Bueno, en primer lugar, vamos a comenzar hablando de lo que es el análisis modal desde un punto de vista práctico. Como ya mencionamos, es la base para otro tipo de análisis dinámicos. Y en algunas oportunidades se usa en los análisis dinámicos que tienen en cuenta el tiempo de diversas maneras, sea a través de frecuencias o a través de explícitamente la ecuación del tiempo transitorio, pues se usan como una ayuda para solventar los problemas del análisis en lugar de resolverlo todo completo. Nos va a informar sobre las características dinámicas del modelo a través del uso de los modos de vibración propia. Se utiliza entonces para verificar si un sistema es o no dinámico, es decir, si existe o no un mecanismo en el sistema. Y ya hablábamos un poco de esto cuando nombramos los mecanismos en el módulo anterior. Pero en este caso ya veremos en práctica, ¿no? ¿Por qué esto es interesante para nosotros? Otro punto es que nos permite examinar la dinámica básica del modelo, es decir, saber a qué puntos del modelo deberíamos atención para restricciones, para evitar pandeos laterales, cuando queremos aplicarlo a una estructura, es base para ello. Nos permite verificar si hay algún problema en nuestro modelo que tiene que ver con condiciones de borde, y si no hemos establecido bien estas condiciones de borde, nos los va a dejar saber muy rápidamente. Por ejemplo, acá estamos usando Nastran para verificar la condición de borde de una viga. Noten que es una viga de sección cuadrada que no se le ha realizado ningún tipo de restricción o condición de borde. Está totalmente libre. Como está totalmente libre, entonces la forma y las frecuencias de los modos, de los primeros 6 modos, porque hay 6 grados de libertad aquí envueltos, hay 3 posibles traslaciones y 3 posibles rotaciones. Si bien es cierto, el modo de cada, o los grados de libertad de cada elemento en tercera dimensión se limitan a 3, aquí estamos hablando de los grados de libertad de cuerpo rígido. ¿Ok? Los grados de libertad del cuerpo. Por lo tanto, en este caso sí que vamos a tomar en cuenta 6 grados de libertad. Y noten ustedes que debido a que nosotros estamos utilizando un elemento que no tiene ningún tipo de restricción, podemos observar por acá que las frecuencias tienden a 0 en los primeros 6 modos. No es exactamente 0, pero tiende a 0, como 10 a la menos 10, 10 a la menos 9. Esto es prácticamente 0. ¿Vale? Entonces lo que nosotros estamos viendo es que realmente el análisis modal puede servirnos para detectar si algo no está bien restringido. Si alguno de los primeros 6 modos da 0, eso significa que hay un problema, ¿cierto?, en los grados de libertad restringidos. Hemos de recordar que las formas que se obtienen al hacer este tipo de análisis son realmente valores de vectores propios y se escalan de tal manera que la mayor deformación dentro de la estructura sea 1, una deformación unitaria. Entonces, ¿se pueden incluir restricciones o no? Si ustedes no restringen un modelo desde el punto de vista de análisis estático, pues este no va a correr, porque va a dar deformaciones muy grandes y nos va a dar una advertencia de que están más restringidos, ¿sí? Algún tipo de inestabilidad en la construcción de la matriz de rigidez. Pero en los casos modales no vamos a recibir esa advertencia, él corre, sin importar que el modelo esté restringido o no, y por eso es un beneficio para nosotros, porque esencialmente, como ya hemos mencionado, vamos a obtener frecuencias que tienden a 0 cuando estos están mal restringidos, ¿no? Entonces, tenemos los modos o de deformación que viene a través del vector propio,
y tenemos las frecuencias que vienen del valor propio. Así que estamos hablando realmente de un problema de autovalores y autovectores. Vamos a verlo por qué esto es así desde el punto de vista de la ecuación que estamos resolviendo. Esta es la ecuación general, ¿ok?, de un sistema dinámico. En general, las ecuaciones de movimiento se pueden expresar en función de la masa del sistema, la rigidez, la amortiguación y la carga aplicada. Fíjense que está la masa del sistema, que está multiplicado por el vector de la segunda derivada con respecto al tiempo del desplazamiento, lo que quiere decir que esto es la aceleración, ¿cierto? Bien. Luego, tenemos acá C, que es la matriz de amortiguamiento, y claro, el amortiguamiento va a venir dado en función de la velocidad. Así que aquí estamos derivando con respecto al tiempo, por eso un punto, el desplazamiento, esa es velocidad. Y bueno, la ecuación a la que ya estamos acostumbrados, que es la matriz de rigidez multiplicada por los desplazamientos, es igual a la fuerza. Hasta ahora, nosotros habíamos trabajado con estos dos componentes, ¿sí? Donde tenemos una matriz de rigidez que, dada una función de fuerzas efectuadas sobre el cuerpo, nos permitía relacionar con desplazamientos en el mismo. Pero un problema dinámico agrega nuevas variables a nuestro sistema. Ahora tenemos que tomar en cuenta la matriz de masa con respecto a las aceleraciones y la matriz de amortiguamiento con respecto a las velocidades del sistema. Esto es un problema dinámico, ya deja de ser estático, ¿ok? Por eso es que lo tratamos de esa forma. Ahora, en el caso específico de los modos de vibración, hacemos una simplificación acá de las ecuaciones, porque en un modo de vibración no se toma en cuenta de los valores naturales de vibración, un teorema de valor propio, no se toma en cuenta el amortiguamiento y tampoco se toman en cuenta las fuerzas aplicadas al sistema. Entiéndase lo que esto significa. O sea, si nosotros no estamos tomando en cuenta, cuando resolvemos el teorema de valor propio, autovalores y autovectores, no estamos tomando en cuenta la fuerza, significa que usted puede aplicar cuantas fuerzas desee en un cuerpo, en Nastran, en ANSYS, en donde usted desee, y eso no va a afectar los modos propios de vibración. Es que no se toman en cuenta, se eliminan de la ecuación. Entonces, hay que tener en mente lo que implica el teorema de valor propio. Por lo tanto, no importa cuántas fuerzas usted aplique, lo que va a afectar realmente al sistema son las condiciones de borde que impiden los desplazamientos de las variables de estado, que son las restricciones de movimiento o rotación, pero no las cargas aplicadas. Y tampoco se toma en cuenta por acá el amortiguamiento. Entonces, en este caso, estamos hablando de una vibración de cuerpo libre, ¿okay? Una vibración libre. De hecho, esta ecuación, como podemos verla ya simplificada, es precisamente la ecuación de movimiento para vibración libre. ¿Okay? No hay amortiguamiento, es continuo, ¿eh? No se va disipando energía, sino que los modos siempre se van a producir, ¿no? Y es lo que típicamente uno ve en los software de cálculo estructural, que la estructura se mueve de un lado al otro, ¿sí? Continuamente, porque es que aquí no hay amortiguamiento. ¿Okay? Ahora bien, si nosotros nos quedamos con esta ecuación, ¿sí? Ecuación de vibración libre. Ahora tenemos que entender, ok, pero ¿cuál es la manera en que vibra? Y lo que se suele hacer es suponer una vibración sinusoidal donde el desplazamiento va a venir descrito por un cierto phi, ¿vale? Que es una parte de la matriz de desplazamiento. Es decir, en lugar de yo decir que esto es x sub t, bueno, que puede ser cualquier ecuación en función del tiempo que me dé el desplazamiento, acá yo estoy asumiendo más bien que la función del desplazamiento va a ser sinusoidal. ¿Okay? Eso es lo que me está diciendo de esta forma. De hecho, esto que está acá arriba, la componente i, ¿vale? Se refiere a la parte imaginaria, ¿cierto? Donde i es un número imaginario. Por lo tanto, esto tiene que ver con variable compleja. ¿Vale? Esto tiene que ver con variable compleja. En nuestro caso, lo interesante va a ser que esta función, cuando se representa a través de variable compleja, ¿verdad? Es sinusoidal, va a tener un cierto rango, y lo que nos está permitiendo es describir el movimiento de una forma armónica, ¿sí? Y por armónico lo que nos referimos es precisamente a eso, que vamos a tener una función que va a cambiar en función del tiempo, sí, pero que realmente repite sus ciclos. Por eso es que nosotros vemos que una estructura que va a estar modelada, digamos, de cierta manera, ¿sí? Lo que va a tener es, si cambiamos a azul, unos desplazamientos de un lado, ¿sí? Sí, o unos desplazamientos del otro.
¿ok? Es porque se asume una carga sinusoidal, o mejor dicho, un desplazamiento sinusoidal, aquí no hay cargas, para la estructura, de un lado hacia el otro en su magnitud, ¿ok? Entonces, para esto, nosotros vamos a tener la función de desplazamiento acoplada a través de una función sinusoidal, y por lo tanto, si nosotros derivamos dos veces con respecto del tiempo, ¿sí? Que aquí t es el tiempo, w o omega en este caso es la frecuencia, e i es la variable imaginaria, la raíz cuadrada de menos 1, bueno, es la constante exponencial, y por lo tanto nos queda que esta es la función de aceleración de acuerdo con este desplazamiento sinusoidal. Entonces nos queda este problema. Ahora fíjense, si nosotros, o sea, la pregunta que usted quizás esté haciendo, parece muy arbitrario que uno escoja que el desplazamiento viene dado por una ecuación sinusoidal. Pero es que escogerla de esta manera, buscar una función de resolución sinusoidal, nos permite que al sustituirla en la ecuación de vibración libre, nos dé una forma que realmente, si ustedes lo observan con detenimiento, es un problema de autovalores y autovectores. Esto que está aquí es un problema exactamente de autovalores y autovectores. A por gamma, este es A por gamma, que es menos WZ, multiplicado por la matriz. M, que en algunas oportunidades se puede asumir como una matriz de identidad, en otras oportunidades se asume como una matriz agrupada o condensada, y en otras más se deriva específicamente la matriz de rigidez, ¿ok? La matriz de masa a través de otro tipo de relaciones. Pero básicamente esto es un problema de autovalores y autovectores. Entonces, si ustedes recordarán los problemas de valores propios, esto es A, esto se convierte en gamma, que ahora viene siendo menos omega al cuadrado, siendo omega la frecuencia, y esto es, cuando hablamos de un típico problema de autovalores y autovectores, una matriz de identidad. Pero puede que no sea así. Simplemente lo que tenemos que hacer es realizar la resta. ¿Ok? Y esto que está acá, ¿sí? Este θ que habíamos definido, es precisamente el vector de desplazamientos, que en nuestro caso van a ser los autovectores. Estos son los autovalores en gamma y estos son los autovectores. ¿Vale? Entonces repetimos, esto realmente es un problema de autovalores y autovectores, donde K es la matriz de rigidez global, M la matriz de masa global, gamma el valor propio y θ el vector propio. ¿Okay? Recordar siempre esta conversión, donde aquí el gamma que estamos solucionando es realmente la raíz cuadrada de la frecuencia, siendo que la frecuencia, estamos hablando de frecuencia circular en radianes por segundo. ¿Okay? Estos son radianes por segundo. O, si se quiere ver en hercios, entonces serían 2 por pi por f, que es la frecuencia cíclica. Vale, muy bien. Ahora vamos a seguir trabajando un poco esto y vamos a hacer unas descripciones, ¿vale?, de lo que el análisis modal nos va a dar como resultado. Mientras que cuando nosotros vamos ejecutando este análisis modal, lo que nos vamos a encontrar en una matriz es que van a haber tanto autovalores como autovectores propios según grados de libertad del sistema no estén restringidos. Y claro, esto es natural, porque voy a regresar un momento a la ecuación que veíamos anteriormente para hacerles ver que nosotros lo que hacemos es reducir la matriz de rigidez en un problema estático, quitando los grados de libertad restringidos. Pues para que esta ecuación sea compatible es que vamos a necesitar hacer lo mismo con la matriz de masa. Y la matriz de masa también debe ser reducida. Así como nosotros reducíamos la matriz de rigidez, nosotros vamos a tener que reducir la matriz de masa para poder llegar a un sistema de ecuaciones en el que estas variables sean compatibles, obviamente. Y por lo tanto, nos va a quedar tantos sistemas de ecuaciones y tantas variables en este phi como grados de libertad no restringidos existan, ¿vale? Entonces, eso nos ayuda a entender el porqué de este postulado. O sea, realmente van a existir tanto valores y vectores propios como grados de libertad no restringidos tenga el sistema. Claro, esto puede generar una duda para algunos de ustedes, porque entonces nosotros no vamos a poder calcular más modos de vibración que grados de libertad no restringidos. Sin embargo, en los software no necesariamente se va a hacer una resolución matricial directa utilizando la matriz de rigidez y la matriz de masa de forma directa, y calculando el determinante, como suele ocurrir en los sistemas de modos propios de vibración,
sino que se van a utilizar métodos numéricos que hablaremos en unos segundos. Y eso sí que me permite no tener que resolucionar todos los modos de vibración necesarios, que pueden llegar a ser cientos o miles de grados de libertad que no estén restringidos, sino quedarme con una cantidad suficiente, y típicamente en estructuras lo suficiente viene dado por el grado de masas participativas. ¿Okay? Entonces, realmente uno no resuelve todos los valores y vectores propios posibles, sino que se queda con algunos porque utiliza métodos de acercamiento. ¿Verdad? Actualmente, esos métodos de aproximación iterativa a los valores propios que no requieren de la resolución completa de todos los grados de libertad, se prefieren el método de Lanczos o el método de Riest o el método de subespacio para poder hallar los modos propios de vibración. O sea que no se está resolviendo realmente todos los casos posibles, sino un número restringido de modos de vibración. ¿Por qué? Porque, repito, no se está solucionando el sistema de ecuaciones completo, sino que se utiliza un método iterativo para su acercamiento. Lo veremos más adelante y veremos cómo en el software esto está puesto en evidencia. Nastran ofrece igualmente el método de subespacio, ANSYS ofrece los métodos de subespacios, Robo de estructura de análisis ofrece el método de subespacio y Lanczos, y SAP 2000 ofrece el método de Riest y el método de subespacio. O sea que vamos a tener muchas de estas opciones, ¿vale? Entonces, la forma de los vectores propios se calcula en función de la masa generalizada. Entonces, uno va a tener una matriz de masa donde estos van a ser los autovectores. Entonces, el autovector traspuesto multiplicado por la matriz de masa por el autovector me va a dar la masa total, ¿vale? Y esa masa generalizada es lo que me permite saber cuál es el porcentaje de la masa participativa que estamos tomando en cuenta. Porque si yo sumo la masa total de la estructura y la comparo con esta masa en función de los modos propios calculados, voy a ver que para poder tener exactamente toda la masa total, tendría que tener tantos modos de vibración como grados de libertad no restringido existen en el sistema. Y de ahí es donde viene precisamente eso de las masas participativas. Porque realmente yo no estoy resolviendo para todos los modos de vibración, sino que utilizo un método iterativo como Lanczos, Riest o subespacio, y en realidad no participa toda la masa, sino solamente el número de modos que yo quiera calcular. Entonces, para eso tenemos que hacer esa comparación, ¿vale? Algo interesante, nosotros ya lo sabemos, ¿no? Pero los vectores propios son ortogonales, ¿sí? O sea que cuando se multiplica un vector propio por sí mismo da 0, y cuando se multiplica por otro vector propio da la matriz identidad. ¿Ok? Da la matriz 0 o la matriz identidad. Esas son formas interesantes de tomar en cuenta. De hecho, hablábamos de eso cuando estudiamos la diagonalización de las matrices de tensión como la de Cauchy. Y eso se logra pues simplemente resolviendo un sistema de autovalores y autovectores que diagonaliza la matriz a través de estas propiedades, ¿ok? Ortogonalidad de matrices. Entonces, los análisis modales por lo general se dividen en dos tipos según sus restricciones. Si el modelo no tiene restricciones, entonces, cuando ustedes dirán, bueno, ¿y cuándo yo no le voy a agregar restricciones a un modelo? ¿Cuándo tiene sentido? En especial cuando hacemos análisis de medios que van a tener dinámicas de fluido como efecto y no se está tratando de un problema estructural. Por ejemplo, un cohete o una aeronave, un avión, ¿vale? Estos son objetos que no están restringidos en su movimiento, están libres, ¿vale? Entonces, para que estos análisis sean adecuados, realmente tienen que existir 6 modos de cuerpo rígido en frecuencia 0 o modos de mecanismo. O sea, es obligatorio que esto exista. Si eso no existe, está mal modelado. Bien, entonces, en estos casos, el modo 7, cuando estamos estudiando estructuras donde no están realmente definidas, sino es la estructura, por ejemplo, del chasis de un avión, de un cohete, entonces en esos casos, el 7º modo de vibración es el que se denomina el primer modo flexible, y en ese caso no habrá energía 0 porque sí que habrá una frecuencia distinta de 0. Ahora, en el otro tipo de casos, nunca debería haber ningún modo que dé frecuencia 0. Estos son movimientos de cuerpos flexibles que deben estar totalmente restringidos para evitar mecanismos, ¿sí? Entonces, no es que nunca debe dar 0 la frecuencia,
O sea, dependiendo del tipo de sistema que estamos estudiando, obviamente en algunas oportunidades sí que será necesario, ¿vale? Entonces, ¿cuándo determinar que un sistema está mal restringido a través de análisis naturales de modos propios de vibración? Cuando aproximadamente esté por el orden de 1 por 10 a la menos 3 Hz o menos. Y esto puede ser negativo. Entonces, sí, más o menos 1 por 10 a la menos 3 Hz, ¿vale? Si usted encuentra modos o frecuencias de vibración, siendo Hz la inversa multiplicativa del segundo, ¿verdad? Segundos a la menos 1. Si usted encuentra frecuencias que están más o menos en el rango de menos 1 a 1 por 10 a la menos 3 Hz, entonces usted puede decir que ese es un rango de frecuencia de energía cero y por lo tanto hay un problema en la restricción del cuerpo rígido, hay un mecanismo que se está produciendo ahí. Esta es realmente la teoría, esta es la manera en la que vamos a aplicarlo, lo veremos luego con algunos ejemplos. Vamos a ver a continuación un caso en el que vamos a tomar una pequeña viga y la vamos a subdividir con 3 elementos finitos y lo que proponemos acá es, aplicando las ecuaciones para una viga simple, ¿sí? Una viga Euler-Bernoulli, nosotros vamos a despejar los modos de las frecuencias naturales de vibración, ¿sí? Que no vamos a hacer todo el trabajo para despejar los autovalores y autovectores, pero por lo menos vamos a llegar a la determinación de las frecuencias naturales de vibración, ¿ok? Entonces, recordamos, estamos resolviendo la ecuación de vibración libre, en el que necesitamos la matriz de masa global multiplicada por la aceleración del sistema y la matriz de rigidez global multiplicado por los desplazamientos. Y esto debe igualarse a 0. No se toman en cuenta las fuerzas. Típicamente, para cada elemento, así como tenemos una matriz K minúscula que solíamos utilizar, ¿verdad?, para definir la matriz de cada elemento 1, 2 y 3, también vamos a tener una matriz M minúscula, que va a definir la masa, la matriz de masa del elemento. ¿Ok? Claro, esto viene de la integración sobre el volumen, en un diferencial de volumen, de gamma, que en este caso, o ρ, en este caso va a venir siendo la densidad del material, multiplicado por el diferencial de volumen, o integrado sobre el diferencial de volumen, y acá se están utilizando las funciones de forma, de su traspuesta por la función de forma, ¿ok? Función de forma por su traspuesta. Esa es la función de masa, ¿vale? Entendiendo y recordando que las funciones de forma valen 1 en su propio nodo o en su propio grado de libertad y 0 en los otros, ¿cierto? Ahora vamos a ver, si nosotros hacemos esto, nos da esta ecuación. Simplemente eso es, dado las funciones de forma utilizadas en este elemento, hacemos este acople, ¿ok? Y acá se está considerando una densidad X. Puede ser que la densidad no sea homogénea, sino que cambie en función del volumen, y entonces acá tendremos una función. Pero cuando es constante, ¿sí?, damos una densidad constante, que puede ser adecuado entenderlo así en muchos problemas de ingeniería, entonces esto es una constante que sale de la función, ¿ok? Esta es realmente la matriz que se deriva a partir de la multiplicación de la función de forma por su traspuesta. Así de simple, ¿ok? Ahora bien, si nosotros esas ecuaciones empezamos a aplicarlas para estos elementos, hay otra opción para que usted calcule la función de forma. No es solamente la que veíamos anteriormente. Una opción, y de hecho suele utilizarse en los software de ingeniería, es que en lugar de estar evaluando la matriz de masa para cada elemento con estas ecuaciones, que ya bastante peso es derivar la matriz de rigidez, uno utiliza algo que se llama matriz de masa agrupada, o lump, agrupada en inglés, lump. ¿Y qué significa eso? Bueno, que acá lo que se está haciendo es agrupar la masa solamente en los grados de libertad traslacionales. No se toma en cuenta los grados de libertad no traslacionales y solo se va a tener una matriz que, fíjense, ni siquiera es diagonal, sino que va a tener en su diagonal solamente valores 1 distintos de 0 cuando se trate de grados de libertad traslacionales. Y simplemente se multiplica por, fíjense que aquí es el ρ por A por L, esto es el volumen, entonces el volumen por la densidad entre 2, porque claro, estamos dividiendo en dos partes. Esto se llama matriz de masa agrupada, ¿ok? Y suele utilizarse en los software de ingeniería, suele utilizarse. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque nos evita la complejidad
de evaluar la función anterior. ¿Okay? Entonces, si utilizamos esta matriz de masa agrupada en lugar de la función anterior, el problema se simplifica un poco y es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Entonces, tenemos estas tres matrices, ¿vale? Ahora, con estas matrices, nosotros podemos ensamblar la matriz de rigidez global y reducida. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos 2 grados de libertad por nodo, ¿sí? Lo que quiere decir que si tenemos 4 nodos son 8 grados de libertad, pero hay 4 de estos grados de libertad en el nodo 1 y en el nodo 4, ¿sí? Que están restringidos. Y al reducirlo solamente nos queda la deformación vertical y las rotaciones en el nodo 2 y la deformación vertical y rotaciones en el nodo 3. Entonces lo que tenemos como matriz global reducida, al quitar los elementos restringidos o los grados de libertad restringidos, es una matriz de 4×4, ¿no? Lo mismo va a pasar con la matriz de rigidez, que en este caso se verá ensamblada de esta manera y que también vendrá reducida por los grados de libertad que no están restringidos. Ahora, entonces ya en este punto tenemos la matriz de masa y la matriz de rigidez. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, plantear el problema de autovalores y autovectores, que nos dice que el determinante de la matriz de rigidez menos la matriz de masa multiplicada por gamma, que en este caso viene siendo el negativo de, digamos, la frecuencia en radianes, la frecuencia angular, entonces este determinante debe ser 0. Así es como resolvemos un problema de autovalores y autovectores. O sea, esta función, su determinante debe ser 0 para garantizar el problema de autovalores y autovectores. Entonces nosotros lo que hacemos es ejecutar esta operación restando K menos toda esta segunda matriz, que es la matriz de masa agrupada, y nos da que el determinante de toda esta nueva matriz debe ser 0. Noten que esto no es una matriz, no está entre corchetes. Esto es un determinante, que está representado por una línea continua y recta. Entonces, si nosotros resolvemos, ¿vale? Tomando en cuenta, hacer una pequeña conversión de variables, siendo beta igual a ρ por A por L, es decir, ρ por el volumen, nosotros tendríamos, resolviendo esa ecuación anterior del determinante, 2 posibles soluciones, porque nos va a dar realmente una ecuación cuadrática. Y vamos a tener un valor negativo y otro positivo. Desde un punto de vista físico, el valor negativo podemos despreciarlo porque no tiene interpretación física y nos quedamos pues simplemente con el valor positivo, del cual nosotros podemos derivar que la primera frecuencia, ¿sí? Frecuencia W sub 1, será igual a esta expresión, 5,46 L cuadrado E por I por A por ρ. Y todos estos son valores conocidos, ¿ok? Módulo de Young, la inercia con respecto al eje de esta viga, ¿sí? El eje principal, la longitud al cuadrado, el área de la sección y la densidad. O sea, todos estos son valores conocidos, ¿vale? Así es como nosotros resolveríamos manualmente. Obviamente, esto es un trabajo pues, bastante intenso, que en algunas, y fíjense que es para una sola frecuencia, pero recuerden que habla tantas frecuencias producidas por tantos autovalores como grados de libertad no restringidos tenga el sistema. Si usted tiene una estructura donde está utilizando, digamos, 20 columnas y 20 vigas para unirlas, X, imagínense los grados de libertad no restringidos, siendo que para cada nodo de esas columnas y vigas que los encuentran, tendrá 6 grados de libertad posibles no restringidos. Podemos estar hablando de tener que solucionar 700, 800 veces esta misma ecuación. Entonces, en esos casos de verdad es necesario utilizar métodos de aproximación. Y para eso, pues entonces me voy a referir a algunos documentos que van a encontrar a continuación de esta clase, que podrán descargar, que van a servirles, ¿no?, como un repaso de esos sistemas. Acá está, por ejemplo, el primer documento que quería mostrarles, que es un documento donde se muestran los métodos iterativos para la solución de problemas de autovalores, ¿sí? De autovalores, que existen, por cierto, varios métodos. Acá, por ejemplo, ya habíamos mencionado el de Rayleigh-Rizst, el método de Rizst, que también incluye, pues, subespacio. Más adelante vamos a poder encontrar los métodos de Lanczos. Cada uno de estos algoritmos, fíjense, aquí está el Lanczos, el algoritmo de Lanczos. Acá está el algoritmo totalmente explicado, ¿sí? Y muchos otros, ¿no? Cada uno de estos va a tener ciertas variaciones. Algunos de ellos son simplificados, reducidos y así por el estilo, ¿sí? Acá, por ejemplo, se está utilizando el algoritmo de Lanczos para punto flotante aritmético y hay, digamos, algunas otras variantes, ¿ok? Aquí está el algoritmo de Lanczos con ortogonalización selectiva, en fin. Entonces recuerden, ¿por qué necesitamos métodos iterativos
para la solución de autovalores y autovectores, porque hacer la solución completa va a ser ineficiente. Muchas veces con los grados de libertad principales, que son los que nos van a llevar a las frecuencias más pequeñas, sería más que suficiente, ¿ok? Y en esos casos, pues es solamente los métodos iterativos nos van a permitir optimizar los tiempos de ejecución, ¿vale? Ahora, me gustaría mostrarle en un software cómo esto realmente es aplicable. Acá, por ejemplo, estoy abriendo una ventana de SAP 2000 y, digamos, ahora que entendemos un poco esta teoría, también vamos a darle más sentido a ciertas cosas que aparecen dentro del software. Por ejemplo, si nosotros nos venimos acá y definimos casos de carga, dentro de los posibles casos de carga que podemos definir, son casos de cargas modales, ¿cierto?, al que estamos más que acostumbrados. Pues si usted edita esos casos de carga modales, vamos a modificarlo, van a aparecer una serie de opciones. ¿Y qué nos dice aquí? ¿Cómo se está calculando el tipo de solución de los modos de vibración? Pues específicamente nos dice que él va a utilizar el método de los eigenvectors, o los autovalores o autovectores, o el método de Ritz. Y usted es el que decide cuál será la manera de definirlo, ¿okay? Usted es el que decide cuál de los dos métodos va a utilizar. Si quiere entender la forma en que el método de autovectores y el método de Ritz viene implementado en el software, también dejaremos entre los documentos, digamos, el manual técnico de SAP que así lo muestra. Y acá se los estamos mostrando, ¿no? Acá ustedes pueden observar que en los análisis modal, esto es el manual técnico de SAP, ¿okay? Ustedes se van a la primera página. Lo verán acá, ¿sí? Manual de referencias de análisis de CSI para todos los softwares SAP, ETABS y SAFE. Y si ustedes se van al capítulo 19, se habla específicamente de los análisis modales y se explica los dos tipos de análisis por autovalores, autovectores y el método de vector de Ritz que es utilizado. Acá se especifica, aquí está, fíjense, el típico problema de autovalores y autovectores, ¿sí? Donde es K menos gamma cuadrado. En este caso, este omega, mejor dicho, se refiere a la frecuencia, obviamente, y esta es la matriz de masa y este es el vector propio. Pero al final de cuentas es exactamente el mismo modo, ¿no? Acá está el rango de frecuencias que se va a estar utilizando y cómo se correlacionan estos modos. Aquí se queda, y fíjense que también aparece otra opción que es con Ritz, ¿ok? De tal manera que queda, ya no es una caja negra, ¿sí? Ya se entiende qué es lo que está pasando en este software tan popular cuando nosotros estamos calculando los modos de vibración. Vamos a ver otro software. En este caso podemos verlo en un caso distinto que también es un software de elementos finitos para estructuras, robo de estructura de análisis. Si nosotros nos venimos acá a herramientas y vamos a preferencias para el proyecto, ustedes van a ver que en la sección análisis de la estructura, en lo que respecta a análisis modal, vienen a aparecer para nosotros en pantalla opciones que ya cobran mucho sentido. Por ejemplo, hablábamos de otro método que es la iteración del subespacio o el método de Lanczos, ¿sí? Que ya tienen el paper al que hace referencia a estos métodos. Y noten nuevamente que acá vuelven a aparecer ciertos conceptos que vimos en la resolución del problema manual. Porque nos permite, en este caso, robo de estructura de análisis, definir el tipo de matriz de masa que se va a utilizar. Por ejemplo, una matriz de masa coherente, que sería utilizar las ecuaciones de matriz de masa que veíamos anteriormente en función de, digamos, las funciones de forma, que recordarán que era la integral sobre el volumen de la densidad multiplicada por la traspuesta del vector de funciones de forma por la propia función de forma en el diferencial de volumen. Esa era la matriz de masa coherente. Ahora, concentradas con rotaciones significa que se usa una matriz de identidad completa que toma en cuenta tanto los grados de libertad traslacionales como rotacionales. Y concentradas sin rotaciones, ¿sí? O agrupadas sin rotaciones, es la que usamos en el ejercicio, donde utilizamos una matriz que solamente tiene valores unos en su diagonal cuando se trata de grados de libertad traslacionales. O sea, esos métodos no están ocultos. O sea, el software le está diciendo que los está utilizando, ¿sí? Realmente para un análisis modal, el software le está diciendo qué es lo que él está llevando a cabo y cómo lo lleva a cabo.
Ahora bien, vamos a finalmente ver cómo usted podría implementar esto en un software de Python. Para ello, quisiera hacerles una pequeña presentación a una biblioteca de Python que es muy útil para el cálculo científico, se llama SciPy, que son algoritmos fundamentales para computación científica con Python. Es totalmente gratuita. Y esta biblioteca de Python es muy interesante para nosotros porque va a tener una función llamada SciPy Sparse Linear Algebra Autovalores. Y en este cálculo de autovalores, nos va a permitir a través de esta función, dada una matriz X, calcular su diagonalización, es decir, calcular sus autovalores y autovectores. Acá con la variable K podemos decir el número de autovalores y autovectores que queremos calcular y A representará pues la matriz que estamos pasando para que la calcule. Y si ustedes se dan cuenta, acá en las referencias nos va a decir que él está utilizando para la solución el método de Lanczos. ¿Okay? De hecho, podemos verlo un poquito más arriba. Por acá está, aquí está, el número de vectores de Lanczos generados. Por lo tanto, acá se está resolviendo el problema de autovalores y autovectores a través del método de Lanczos. También SciPy va a tener una opción que resuelve el problema de los autovalores y autovectores de forma estricta, es decir, con todos los valores de la matriz. Pero en este caso quería mostrarles que también tenemos la opción de hacerlo tal cual como lo hacen los software que utilizamos en la actualidad. SAP, Robot, ETABS y así por el estilo. Si tenemos en cuenta esto, ahora podemos volver a un análisis dentro de Python, ¿no? Y noten que aquí estamos utilizando el típico ejercicio de nuestra tarea, ¿sí? Que resolvimos hace nada en la tarea, donde está todo prácticamente igual. Lo único que cambia es que en las líneas principales yo he instalado SciPy y estoy utilizando esta función, lo estoy cargando, que es el cálculo de autovalores y autovectores a través del método de Lanczos. Y cuando voy a resolver el problema, en lugar de solamente resolver K con el vector de fuerzas, en lugar de eso utilizo la función para resolver K sub R menos la matriz de masa. Así que ya he calculado y he definido. ¿Ok? Y estoy pidiéndole que K sea igual a 10 para calcular 10 modos de vibración. Entonces, fíjense que cuando yo resuelvo este problema y me voy a explorar las variables, noten que por acá tengo los autovalores, tengo los autovectores, ¿sí? Todos los posibles grados, para todos los grados de libertad, 10 modos de vibración. Entonces tengo 10 columnas. ¿Okay? Cada columna representará una posible deformación por modos de vibración. ¿Vale? En el ploteo, igualmente puedo ver acá cómo hay una vibración que mueve en un sentido este piso y en este otro sentido este otro. ¿Vale? Entonces ahí hay una vibración, podemos ir detectando. ¿Okay? Entonces realmente se puede aplicar fácilmente dentro de Python nuestro problema. Y bueno, es para mostrarles que podemos seguir enriqueciendo un poco el código que ya hemos trabajado anteriormente, pero en función de esto realmente ya los software se van a encargar por nosotros. Y lo que vamos a ver en las siguientes clases será cómo llevar a cabo este tipo de análisis utilizando Nastran y ANSYS en específico.